Buenas, buenas. Vamos a esperar un poquitito que se conecten algunas personas y ya vamos a comenzar con la palabra. Ahí se están conectando. Así como puse en el video, los vientos van a soplar a tu favor. Quiero que le puedas prestar mucha atención a lo que tengo para compartirte. Esperamos unos momentitos y ya arrancamos con la palabra. Si se corta o algo, me escriben, me lo dicen en el comentario. Si se escucha abajo, me lo dicen en el comentario. Y trato de arreglarlo un poquito. Ya vamos a comenzar con la palabra. Lo saludamos a Luis también. Si quieren pueden compartir la transmisión para que la palabra les llegue a muchos. Los que tengan Biblia, Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Les damos la bienvenida, iglesia, a esta transmisión que compartimos ahora por Facebook. Que Dios los bendiga y que esta palabra te llene y te sea de edificación. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Dice: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, porque no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Amén y amén. La Biblia nos muestra, Jesús nos cuenta una historia y dice que Jesús habla para aquellos que tienen confianza en sí mismos. Vieron que hay muchas personas que se creen autosuficientes, tienen mucha confianza en sí mismos y creen que no necesitan nada de nadie. Dentro de la iglesia hay muchas personas muy parecidas a los fariseos. Son fariseos dentro de la iglesia. El fariseo lo tenía Jesús enfrente, pero aún así no cambiaba su manera de orar. Lo que el fariseo estaba haciendo en aquel momento, el templo era el lugar central de la adoración. Y lo que el fariseo estaba haciendo en ese lugar
no era simplemente orar a Dios, sino orar en voz alta para que los que estaban ahí cerca pudieran escuchar lo bueno que era el fariseo. Oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Señor, te doy gracias porque no hago lo que hacen los demás. Señor, te doy gracias porque yo diezmo, porque no peco. Te doy gracias porque no robo. Te doy gracias, Señor, porque no hago lo que hacen ellos. El fariseo oraba y le mostraba a la gente de su alrededor lo bueno que era y descalificaba al cobrador de impuestos delante de Dios. Y hay muchas personas hoy, 2021, que te descalifican delante de otras personas. Hay personas que le dan un poquito de poder, le dan un cargo y te descalifican y te miran desde arriba como un fariseo y le dicen a Dios: te doy gracias porque no soy como este. Te doy gracias porque yo doy mi diezmo a tiempo, diezmo de todo lo que ingresa. Gracias porque no soy un pecador, dijo el fariseo. O sea, fíjense la actitud que tenía este hombre. Al decirle a Dios: gracias porque no soy un pecador. Cuando las Escrituras declaran que todos somos pecadores, que todos erramos, que todos caemos, que todos tropezamos. Y este hombre dijo: gracias porque yo no soy un pecador. Y estaba ahí, delante de la gente, queriendo que la gente escuche lo bueno que era. Pero su corazón estaba totalmente destruido. Su corazón estaba totalmente lejos de Dios. El fariseo tenía a Jesús enfrente, pero estaba lejos. El fariseo tenía a Jesús a pocos metros, pero estaba lejos de Jesús. No importa si vas a la iglesia y estás todos los días en la iglesia, no importa si te internás en la iglesia las 24 horas, si vas a las células, si vas a la reunión de oración, si tocas en la alabanza, no importa el puesto que tengas en la iglesia, si crees en tu autosuficiencia, sos igual que un fariseo. Este fariseo parecía no depender de nadie, que no necesitaba de nadie. Y hay personas hoy dentro de la iglesia con esta actitud, que sienten que no necesitan de nadie, que sienten que no necesitan de nada. Y otros tipos de cristianos que dicen: bueno, yo no voy a la iglesia, pero siempre oro a Dios, no voy a la iglesia, pero siempre lo tengo a Dios presente. Y siempre estamos poniendo a Dios en segundo plano hasta que algo ocurre en nuestra vida. En el momento que algo ocurre en nuestra vida, en el momento donde tenés una crisis, en el momento donde ya no podés más, cambian las prioridades. Y Dios, que estaba en segundo plano, pasa a ser el primero, porque nuestra crisis nos demanda. Y así vamos actuando en la vida con Dios. Vamos pidiéndole a Dios que no nos deje apartarnos. Le pedimos al Señor que esté con nosotros. Y cuando toda nuestra vida está en orden, Dios vuelve al segundo plano porque creemos que ya no lo necesitamos. Esa es la actitud de un fariseo, de una persona que, porque diezma, porque hace las cosas todas religiosamente, cree que Dios no es suficiente para su vida. Él se siente autosuficiente. Pero cuando se nos escapa de las manos las situaciones, corremos hacia el Señor. Y lo bueno que Dios no es como el fariseo, lo bueno es que Dios no piensa como pensamos nosotros. Nuestro pensamiento es: yo te abrí la puerta y no lo supiste valorar. Nuestro pensamiento es: yo te perdoné una, te perdoné dos, te perdoné tres, ya no perdono más. Nuestro pensamiento es: ¿cuántas veces te dije que sí y no me hiciste caso? Pero el pensamiento de Dios es que aunque te caigas, Él te vuelve a levantar. Que aunque te hayas ido de la iglesia, Él te espera con los brazos abiertos. Que aunque le hayas dado la espalda, el Señor sigue esperando por tu oración, sigue esperando por tu vida. Dios no es como nosotros. Él te ama
a pesar de todos los errores que pudiste haber cometido en tu vida. Lo que Dios es amor. Y el Señor no es y no piensa como nosotros. Nosotros no podemos entender cómo Dios ama. Estaba el fariseo parado en el centro de adoración, orando a Dios. Pero también estaba el cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos en ese tiempo, ustedes saben que era una persona muy despreciada. Era una persona que cobraba de más los impuestos y trabajaba para Roma y se llenaba los bolsillos cobrando impuestos. Era muy despreciado entre su propio pueblo el cobrador de impuestos. Pero un día esa persona decidió acercarse a Dios, decidió acercarse al trono de la gracia y se fue al centro de adoración para hablar con Dios. Y mientras estaba ahí parado, el fariseo se apartó y empezó a hablar y lo puso como ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Y desde lejos comenzó a señalar: Señor, gracias porque no soy como ese cobrador de impuestos. Gracias porque no soy un pecador. Gracias porque yo diezmo de todos mis ingresos. Y comenzó a decir todas esas cosas para humillar al pecador, al cobrador de impuestos. Uno de los errores más comunes y más peligroso que podemos tener los seres humanos es creernos autosuficientes, es creer que alejado de Dios podés vivir mejor. Uno de los peores errores que podés cometer es darle la espalda a Dios y creer que lejos de Él tu vida va a cambiar, tu vida va a mejorar. Aquellos que conocen a Dios saben que en Dios se encuentran esa plenitud, que todo lo llena en todo. ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia con el corazón destrozado, con el corazón que ya no podías más, con situaciones que no podías contar, que solo vos lo sabías en tu corazón? Y cuando saliste de ese lugar, cuando saliste de esa reunión, Dios te quitó esa culpa, te quitó esa carga, te quitó ese peso y tu vida comenzó a cambiar y dejaste de caminar con una carga por tus días y comenzaste a caminar liviano, creyendo que toda esa culpa que tenías había quedado atrás. Dios te había hecho libre. Y muchos dicen: yo cuando iba a la iglesia me sentía muy bien. Yo cuando estaba en una relación con Dios, todo iba bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó para que de un día para el otro le des la espalda a Dios y no quieras estar con Dios? ¿Qué situación te ocurrió que creíste que fue más grande que tu Dios? Cuando le damos la espalda a Dios, nos ponemos en la postura del fariseo y nuestro enojo se arma de una coraza todo alrededor nuestro, que cuando quiere venir la palabra de Dios como una semilla en tu vida, esa coraza no la deja entrar, no le permite entrar. Entonces la palabra llega a tu vida, pero luego vienen los pájaros y se comen la semilla y se llevan la palabra. Yo me pregunto, ¿en qué posición estás hoy? ¿Del lado del fariseo que cree que no necesita a Dios, que solamente llama a Dios cuando todo está mal? ¿O del lado del cobrador de impuestos que sabe que es un pecador? Yo le digo al Señor cada domingo o cada vez que me toca predicar que yo no soy digno de predicar su palabra, que yo no soy apto para predicar su palabra, pero luego puedo entender, iglesia, que la salvación no viene por todas las obras buenas que hagas, sino que viene por la gracia de Dios. Es la gracia del Señor quien te hace salvo. Tengo que entender que voy a caer una y otra vez, que me voy a pecar una y otra vez, que voy a errar una y otra vez, pero no es mi bondad, sino la gracia de Dios, porque nadie calificaba para estar con Dios, sino que Jesucristo dio su vida para que tengas una comunión directa con Jesús, con el mismo Espíritu Santo, y que puedas tener un acceso a Dios.
¿Dónde estás parado hoy? ¿Con los fariseos o con los cobradores de impuestos? ¿Dónde está edificando tu vida? Cuando alguien te da un poquito de poder, un poquito de un cargo en el trabajo, ¿cómo mirás a los demás? ¿Tenés misericordia de los que te rodean? ¿O lo mirás por arriba del hombro? Orando a Dios, Señor, gracias, porque ya no estoy en ese lugar, me has elevado a un lugar más alto. Termina diciendo este pasaje muy maravilloso: aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y aquellos que se humillan serán exaltados. Y yo no sé, iglesia, si este tiempo te han humillado, y no sé si en este tiempo te has exaltado. Pero te digo lo que dice Dios, que aquellos que se exaltan a sí mismos, aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que creen que no necesitan nada de nadie, serán totalmente humillados. Y aquellos que en este tiempo se han sentido humillados, como el cobrador de impuestos, que ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Qué creen que movió el corazón de Dios? ¿La oración del fariseo o la oración del cobrador de impuestos? Dios escucha a todos. Y lo que subía desde el corazón del fariseo era simplemente resaltar lo malo que estaba haciendo el otro. Resaltaba simplemente todo lo malo que estaba haciendo el cobrador. Y dice el cobrador de impuestos: Señor, soy un pecador. Cuando le dices a Dios: Señor, soy un pecador, cuando reconoces tus faltas, cuando sabes que necesitas la misericordia de Dios, entonces el mismo Jesús dice: les digo que este cobrador de impuestos se fue a su casa justificado y no el fariseo. Porque no importa si diezmás, si ofrendás, si estás en la alabanza, no importa si estás en el servicio, si te toca compartir una palabra. No importa el cargo que tengas dentro de la iglesia, sino lo que realmente le interesa a Dios es que tengas un corazón sincero y le digas: Señor, he pecado. Porque Cristo no murió para que estés en la alabanza. Cristo no murió para que estés dirigiendo el culto. Cristo no murió para que estés limpiando los pisos. Cristo no murió simplemente para que seas un obrero en la iglesia. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, para que le digamos a Él: Señor, he pecado. Cuando le decimos que hemos pecado, entonces las cosas cambian, porque estamos reconociendo que Cristo dejó su lugar de honor, vino a la tierra, se hizo hombre, sufrió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Cuando le decimos: Señor, realmente he pecado, entonces reconocemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestra vida, por tu vida y por mi vida. Pregunto: ¿en dónde estás parado? ¿En dónde estás edificando tu vida? ¿Con los fariseos? ¿Con los cobradores de impuestos? ¿Con aquellos que se creen que están en lo máximo, en el escalón, que no necesitan a nadie? ¿O con los que saben que sin la misericordia de Dios no pueden vivir? Por mi parte le digo: Señor, necesito tu misericordia. Señor, sin tu misericordia yo no puedo vivir. Iglesia, creo que esta semana es un tiempo para pensar dónde estamos edificando nuestra vida y qué tipo de pensamientos estamos teniendo hacia los demás. Si puedes reconocer
que necesitas a Dios en tu vida, entonces, así como dice el título de este mensaje, los vientos van a soplar a tu favor. Las cosas van a comenzar a cambiar, porque dijo Jesús, les digo que el que se fue justificado fue este cobrador de impuestos. El que se fue a su casa sin ese peso, sin esa carga, sin toda esa culpa que venía cargando durante mucho tiempo, no fue el fariseo, sino que fue el cobrador de impuestos. Y yo le digo al Señor, hoy necesito, Señor, ser como ese cobrador de impuestos, abrir mi corazón y decirte, he fallado una y otra vez, pero aquí estoy, me has levantado y he reconocido que si estoy en esta reunión es porque me has llamado, que si estoy en esta reunión es porque tú me has levantado. Así que quiero decirte que si estás conectado y esta palabra te está golpeando el pecho como hacía el cobrador de impuestos, es porque Dios está trabajando en tu vida y algo nuevo puede comenzar a ocurrir. La mirada del fariseo tiene que cortarse entre los cristianos. Muchos conocemos gente dentro de la iglesia que te miran por arriba de los hombros, personas que te miran como si fueran fariseos, pero vengo a decirte, no te dejes intimidar por eso, no te dejes intimidar por cómo te miran. El Señor sabe que aquellos que son humillados, Él mismo se va a encargar de levantarte. Así que, iglesia, este es el tiempo donde Dios va a levantar tu vida, y todas las veces que te sentiste humillado, te digo tranquilo, tranquilas, porque Dios tiene el control de todo y Dios sabe poner a cada persona en su lugar, y en su debido tiempo serás bendecido y en su debido tiempo serás exaltado. Dios va a acomodar todas las piezas. Y quizás uno está pensando, yo estoy en este lugar humilladamente y sé que Dios tiene algo mejor para mí, pero el tiempo no llega. Pero Dios va a hacer que el tiempo llegue. Las cosas que están trabadas, las cosas que no salen, todos aquellos que querés encarar y parece que hay una traba, parece que siempre una piedra, Dios se va a encargar de mover la piedra para que tu vida camine bajo su bendición. Así que aquellos que están reconociendo que necesitan a Dios, reconociendo que sin Dios nada pueden hacer, hoy es el día para poder volver a Dios. Desde tu casa no hace falta que estés en un lugar X adorando a Dios. Desde el lugar de donde estés, podés decirle, Señor, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que con mis fuerzas no llego a ningún lado. Hoy reconozco que con mi sabiduría no llego a ningún lado. Saber y entender que los que hoy se exaltan a sí mismos, mañana serán humillados. Pero aquellos que se humillan y le dicen, Señor, reconozco que he pecado, serán exaltados, serán justificados delante de Dios. Así que los que están en su casa y han preparado este momento para las cenas del Señor, yo los invito a que en el nombre de Jesús preparen la cena, porque voy a leer la palabra y esa palabra no es una palabra más, sino que será la que va a bendecir tu vida. Sino que en esta cena del Señor vas a volver a Dios y le vas a decir, Señor, me he alejado, pero aquí estoy. Señor, he caído, pero aquí estoy. Señor, he fallado una y otra vez, pero aquí estoy para levantarme. Porque si tengo vida, mientras yo esté respirando, voy a creer que en Dios las cosas pueden cambiar. Así que los que están del otro lado y prepararon la cena del Señor, yo los invito en el nombre de Jesús a que podamos tomar la Santa Cena. Amén. Dice la palabra, Primera de Corintios 11:23, está hablando el apóstol Pablo y dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo,
esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Amén. Dice el Señor que agarró el pan y lo partió en trozos y se lo entregó a sus discípulos y le dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo que es destrozado, es partido por nosotros. Y los invitó a comer y les dijo: hagan esto en memoria de mí. Así que vamos a bendecir el pan y vamos a comer el pan. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque este pan representa tu cuerpo. Señor, creemos que en este día vamos a volver a ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, así como el cobrador de impuestos golpeaba su pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. De la misma manera reconocemos que te necesitamos. Comemos este pan en memoria de ti. Amén y amén. De la misma manera el Señor Jesús tomó la copa de vino en sus manos y se lo dio a sus discípulos y le dijo: tomen, porque esto representa mi sangre, la cual es derramada para el perdón de los pecados. Y la bendijo y se la dio a sus discípulos. Padre, gracias te damos porque sabemos que la copa representa tu sangre, la cual se derramó por mi vida, por mis errores, por las cosas que hice mal una y otra vez, por los errores, Señor, que cometí en el pasado. Padre, porque me he alejado de ti muchas veces, pero hoy, en esta Santa Cena, el Señor abre sus puertas para que entres en su casa, para que te sientes en tu mesa, para que comas de su pan, para que tomes de su copa y para que en esta tarde tu relación con Dios vuelva a unificarse de una manera potencialmente mucho más fuerte que antes. Señor, bendecimos la copa en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu vida. Si querés que Dios vuelva a tu vida y que Dios haga cosas maravillosas en tu vida, la única manera que Dios pueda alejarse de ti es que tú le quieras cerrar la puerta. Pero si quieres que Dios entre en tu corazón, entonces tiempo de llamarlo. Que le diga: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado muchas veces. Señor Jesús, hoy quiero volver a ti y que tú vuelvas a mí, que seamos uno. Señor, que tú y yo seamos uno, que la relación sea fuerte, sea íntima, sea profunda. Señor, hoy reconozco que necesito tu misericordia, que necesito, Señor, que soples sobre mi vida. El Señor Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: ahora reciban al Espíritu Santo. Padre, en esta noche, en esta tarde, queremos en el nombre de Jesús, a través de esta cena, unificar nuestra vida contigo. Señor, y que esta semana sea una semana distinta. Iglesia, declara conmigo: esta semana no caminaré solo. Esta semana no estaré solo. Esta semana las cosas van a cambiar. Esta semana los vientos van a soplar a mi favor. Los vientos de gloria van a soplar a mi favor, porque estoy creyendo que Jesús camina conmigo, que Jesús camina con mi familia,
que Dios está en mí y yo estoy en Él. Señor, te damos gracias. Bendice a las personas que hoy por primera vez escuchan tu mensaje. Bendice, Señor, a los que se han conectado, a aquellos que escucharán después. Señor, declaro sobre todas estas personas tu mayor bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, y amigos, amén. somos Generación Gloria 12 y queremos seguir a compartiendo. Dios para siempre. Amén. Serán bendecidos, iglesia. Crean que esta semana no caminarán solo, sino que Dios estará con ustedes. Que Dios los bendiga.